en la primera línea, digamos, antes de iniciar su resumen, por favor, de poner su nombre completo y número de carnet, porque sí hay varios de que no lo identifican, entonces, por favor de identificarlo. Está bien, Vic, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, compañeros. Nosotros somos el grupo 7 y el día de hoy les venimos a hablar un poco lo que es el muestreo estadístico aplicado en la auditoría. Para eso vamos a hablar un poco de los conceptos al inicio y al final estaremos haciendo un caso práctico bastante sencillo para que todos lo entendamos. Entonces, dejo en el uso de la palabra a mi compañera Eli. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a exponer acerca del muestreo. Como bien lo dice la diapositiva, el objetivo del auditor al utilizar el muestreo de auditoría es proporcionar una base razonable a partir de la cual puede alcanzar conclusiones sobre la población de la que se seleccione la muestra. El muestreo en auditoría es una técnica que nos permite a los auditores examinar una porción representativa de la población. Por ejemplo, todas las facturas, todas las transacciones bancarias para sacar conclusiones de una población completa. En lugar de revisar cada elemento individualmente, el auditor selecciona una muestra y aplica procedimientos de auditoría a esa muestra. ¿Por qué utilizar el muestreo? El muestreo prácticamente nos facilita las cosas, ya que este es eficiente, ya que reduce el tiempo y el costo de la auditoría, es efectivo, ya que permite que el auditor obtenga una evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y es factible, ya que en muchas ocasiones es imposible examinar el 100% de la población o de los datos que se quieren conocer. Los tipos o técnicas de muestreo que hay, mientras los más comunes en la auditoría son el muestreo aleatorio. Siguiente, por favor, en la diapositiva. Así, gracias. Los tipos de muestreo están los estadísticos, que estos son probabilísticos, que estos sí se pueden comprobar. Los no estadísticos, que son los no probabilísticos, que hay un margen de error que no se puede comprobar. En los estadísticos tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por cuotas. El no estadístico también tiene el muestreo de conveniencia, el muestreo por conglomerados, el muestreo intencional y el muestreo bola de nieve. Yo les voy a hablar acerca de el muestreo aleatorio simple. Es donde cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. El muestreo sistemático se selecciona un punto de partida al azar y luego selecciona elementos a intervalos regulares. El muestreo estratificado. La población se divide en subgrupos y se selecciona una muestra de cada subgrupo. El muestreo por conglomerados, que este sería uno de los no probabilísticos y es en donde la población se divide en grupos
y se selecciona una muestra de conglomerados. También les voy a hablar acerca de las aplicaciones del muestreo en auditoría, ya que el muestreo en auditoría se utiliza en una amplia variedad de procedimientos de auditoría como la verificación de datos. La verificación de datos nos sirve para evaluar la existencia y valoración de saldos contables. Las pruebas nos sirve también para hacer pruebas de controles, para evaluar la eficacia de los controles internos de la institución o empresa. La substanciación de transacciones, que nos sirve para verificar la ocurrencia, integridad, autorización y valoración de transacciones. Los beneficios del muestreo pueden ser de mayor cobertura, ya que este nos permite al auditor examinar una mayor cantidad de transacciones o saldos. Puede tener beneficios de mayor eficiencia, reduce el tiempo y los recursos necesarios para la auditoría. Y puede tener una mayor flexibilidad, ya que permite al auditor adaptar el enfoque de auditoría a las circunstancias específicas o deseadas que el auditor quiere llegar. Únicamente sería. Dejo con la palabra a mi compañera. Gracias, Eli. Nuestra compañera Erika no está conectada. Vamos a continuar con nuestra compañera Leslie acerca de las técnicas de... Ok, buenas noches, licenciados, compañeros presentes. Pues, como el compañero dijo, mi nombre es Leslie Hernández y yo pues les voy a hablar sobre las técnicas de muestreo estadístico. Siguiente, por favor. En este caso, como la compañera Eli les estuvo comentando, las técnicas de muestreo son las que el investigador utiliza para facilitar eh, el poder obtener una muestra de, ya sea de un grupo grande o pequeño, ¿verdad? En este caso vamos a identificar o definir todavía qué es una técnica o qué es una técnica, en este caso estadística. Dice que son las estrategias aplicadas por los investigadores durante el proceso de muestreo estadístico. ¿Con qué fin? Con el fin de sacar conclusiones para toda la población después de realizar el estudio sobre una muestra tomada de la misma población. Esto es para identificar, conocer o investigar más a profundidad sobre, ya sea sobre una población, sobre algunos objetos, sobre algo que definitivamente queramos saber o queramos tener algún conocimiento en específico. La compañera Eli comentaba que hay dos tipos de técnicas de muestreo estadístico, las probabilísticas y las no probabilísticas. Entonces, pues como ustedes ya se les quedó porque pusieron mucha atención con la compañera Eli, solo los vamos a mencionar. Una de ellas es la del muestreo aleatorio simple, la de la estratificado simple, el sistemático y los conglomerados. En las no probabilísticas se divide en intencional, la cuota, la conveniencia y lo que es la bola de nieve. Pues en sí yo les voy a hablar sobre lo que es el muestreo sistemático. ¿Qué es el muestreo sistemático? Dice que es el que se utiliza cuando en la población existe por naturaleza un orden. Por ejemplo, puede ser que en la población esté ordenada por dos señoritas, dos jóvenes, de ahí puede haber dos señoritas, dos jóvenes, entonces lleva un patrón en específico. También se puede utilizar en objetos, ¿verdad? Que son dos escritorios, dos sillas, dos escritores o un escritorio y una silla, y pues así se va el patrón. En este muestreo sistemático se utiliza una fórmula. Siguiente, por favor.
la fórmula que se utiliza en este es la siguiente, la que ustedes pueden observar, donde K es el número de muestras que vamos a investigar o a las que vamos a llegar. N, que es el número de elementos de la población, y N minúsculo, que es el tamaño de la muestra. Siguiente, por favor, compañero. Este es un ejemplo. Dice, el investigador tiene una población total de 100 individuos y necesita 10 muestras. ¿Cómo resolvemos esto? Con la fórmula, ¿puedes regresar, por favor, compañero? Entonces, en este caso, para resolver y llegar a la letra K, que es el número de muestras, vamos a hacer la siguiente división. N, que serían los 100 individuos, dividido 10, que son las muestras que vamos a utilizar. Entonces, pues, por default ya sabemos que nuestra muestra va a ser de 10. ¿Cómo empezamos a elegir en qué número de los 100 individuos empezamos a tomar nuestra muestra? Pues vamos a calcular un número aleatorio. En este caso, pues es la A. Este número tiene que ser entre 1 a 10, porque ya sabemos que hasta el 10 empieza nuestra muestra. Entonces, los que tenemos calculadoras científicas, presionamos lo que es Shift, el punto que está en RAM, y le damos igual. En este caso, pues me da 0.472. Esto lo multiplicamos por 10, que es nuestra letra K, y nos da el resultado de 4.72. Entonces aquí lo redondeamos a 5. Entonces, esto quiere decir que que nuestra muestra empieza en el número 5 de los 100 individuos. La segunda sería 5 más 10, que es nuestra letra K. Nuestra segunda muestra sería el número 15. Y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, nuestra tercera muestra sería este número 15 más los 10, que es nuestra letra K, que sería el número 25. Y así nos vamos hasta conseguir las 10 muestras que necesitamos o que necesita el investigador para iniciar con el muestreo estadístico. Siguiente, por favor, compañero. Entonces aquí pues ya está cómo era el orden para poder resolver el ejemplo. Elijo el número de partida, utilizamos la fórmula y se obtiene el resultado, que nuestra letra K fue de 10. Por favor, compañero. Les voy a hablar también sobre el muestreo estratificado. Este dice que es una técnica donde la población en diferentes grupos llamados estratos son segmentos homogéneos, entonces donde solo un individuo puede ser un estrato. Pues ahorita les voy a explicar qué significa la palabra estrato. Si tomamos un ejemplo al azar, que sería que queremos tomar una muestra de la Universidad de San Carlos, pero como todos sabemos, en la Universidad de San Carlos hay muchas facultades. En este caso, el estrato sería la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía, la Facultad de Trabajo Social. Entonces, esos son los estratos. Y para poder empezar, necesitamos tomar una muestra, ¿verdad? En este caso, como lo hablábamos, ¿verdad? Puede ser una muestra simple. Ahí, pues ahorita la tecnología está muy avanzada, ¿verdad? Podemos agregar todos los datos en nuestro Excel y pues ya con una fórmula ya automáticamente nos genera dónde inicia la muestra o cuántas muestras podemos tomar, ¿verdad? Entonces, eso sería en este caso el simple. El muestreo estratificado tiene varias fortalezas en las cuales se sobresale que llega a los grupos más pequeños e inaccesibles de la población. Como les indicaba, pues como lo podemos dividimos por facultad, por ejemplo, por señoritas, jóvenes, adultos, niños, entonces se va haciendo mucho más pequeño el círculo o la población o el, el momento o el tipo de personas a que queremos sacar la muestra, ¿verdad? Eh, el muestreo estratificado se divide en dos tipos, que es la proporcional, que dice que este es un procedimiento de muestreo donde se utiliza
cuando el propósito de la investigación es estimar los parámetros poblacionales. Siguiente compañero, por favor. Una de las ventajas de este muestreo dice que es saca mayor provecho de los conocimientos que que el investigador tiene sobre la población, porque este profundiza, ya que es como les indicaba, especificamos un tipo de muestra, ¿verdad? Por ejemplo, decidimos investigar en las universidades. Elegimos el tema universidades, después elegimos el país, después vamos eligiendo la carrera y así pues nos vamos hasta que llegamos a un punto en específico al que queremos investigar. Entonces dice, como ventaja 2, permite diferentes métodos de investigación y procedimientos que se utilizarán en diferentes estratos. Y 3, tiene una mayor capacidad de hacer inferencia dentro de un estrato y comparaciones entre los demás estratos. O un ejemplo sería que supongamos que en la facultad de Derecho tenemos 100 estudiantes, en la facultad de Ingeniería 200 estudiantes y en la de Trabajo Social 300. Podemos hacerlo, Creo que perdió la conexión nuestra compañera, ¿no? Creo que sí. Bien, si gustan continuamos para no perdernos la explicación, en lo que recupera la conexión. Muy bien, buenas tardes. Justamente es mi turno de presentarles parte de el muestreo no probabilístico, que ya nos presentó un pequeño esquema nuestra compañera Eli, en el cual ella decía que formaba parte de conglomerados. Y entonces la teoría nos dice que este muestreo también es conocido por muestreo por racimos. Es un procedimiento de muestreo no probabilístico. Aquí lo corrijo porque nos quedó probabilístico, pero es no probabilístico, en el que los elementos de la población son seleccionados al azar en forma natural por agrupaciones. Este muestreo puede ser utilizado cuando es imposible elaborar una lista de individuos o de elementos que contribuyen a una población. Para que se entienda un poco mejor este tipo de muestreo, encontré un ejemplo cuando realicé la investigación que se los quiero leer. El ejemplo que nos mostraba era si se tiene un grupo de personas o se quiere estudiar el objeto de estudio, si queremos que nuestro objeto de estudio serían las iglesias en Guatemala, no existe una lista de los miembros de la iglesia, pues mucha gente asiste a la iglesia. No podemos tomar un listado de las personas y tomar un extracto de esto. Sin embargo, el investigador podría elaborar una lista de todas las iglesias en Guatemala individualmente y seleccionar una muestra de cada iglesia y luego construir una lista de esos miembros de cada iglesia, ¿no? Espero que me hayan comprendido. El muestreo nos dice que cuando tenemos una población muy grande y y sin una base de elementos específica, como son las iglesias, mucha gente asiste a las iglesias, podemos tomar una muestra pequeña de cada uno de estos elementos y luego ya elaborar una lista. De eso se trata el muestreo por conglomerados. Acá les presento otras 3 técnicas de muestreo, que sería la por conveniencia, deliberado o crítico y el bola de nieve.
Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Bien, el muestreo por conveniencia nos dice que es el que se basa en los sujetos disponibles. Tiene que estar disponible el individuo para tomar la evidencia. Esta técnica consiste en seleccionar a los participantes o datos de fácil acceso. También acá les haré un ejemplo para que se entienda mejor. Y el ejemplo nos dice que cuando las empresas detienen a las personas en un centro comercial o en la calle concurrida para distribuir folletos promocionales y hacer preguntas. Este ejemplo me pareció muy atinado para entender cuál es este muestreo por conveniencia. Cuando nos detienen en la calle y cierta empresa nos hace unas preguntas para conocer nuestro punto de vista y en base a esa información ellos poder mejorar cualquier servicio, ¿no? Entonces, ese es el tipo de muestreo por conveniencia. El muestreo deliberado o crítico nos dice que es por juicio, es aquel que se selecciona en base en el conocimiento de una población o propósito de estudio. Vuelvo al ejemplo y dice que cuando un psicólogo quiere estudiar los efectos emocionales y psicológicos a largo plazo de un embarazo, se puede crear una muestra que incluya solamente mujeres que se habían sometido a un aborto y un caso al nacimiento de un bebé, ¿verdad? Pero lo que nos dice este muestreo es que necesita tener un juicio o un conocimiento específico del propósito del estudio y en base a eso vamos a ir a buscar nosotros a un individuo más específico para tomar la muestra. Muy bien. El último de los muestreos no probabilísticos sería el de bola de nieve. Y nos dice que una muestra de bola de nieve es aquella en la que el investigador recopila datos sobre los pocos miembros de la población en objeto que puede localizar y luego les pide que le proporcionen la información necesaria para localizar a otros miembros que ellos conozcan de esa población. El ejemplo que les traigo nos dice que un investigador quiere entrevistar inmigrantes indocumentados de México, Guatemala, cualquier país. Podría entrevistar a algunos pocos indocumentados que conozca y estos luego dependerá de sus conocidos sujetos para que lo ayuden a localizar a más individuos indocumentados. Entonces, como pueden ver en la imagen, el muestreo de bola de nieve prácticamente es contactar a un individuo y que éste nos ayude a contactar a otros más y de esa forma tener un conjunto de individuos más grande para tomar la muestra. Bien. Ahora les voy a hablar un poco del muestreo en la auditoría, ¿verdad? Cómo la auditoría puede y debe de usar estas técnicas de muestreo a su favor para el uso de la auditoría. Entonces nos dice que el muestreo en la auditoría es aquel donde el auditor utiliza sustento matemático para determinar los puntos a estudiar, el tamaño de la muestra, grados de confianza y márgenes de error admitidos. El muestreo es una herramienta de investigación científica cuya finalidad es determinar qué parte de la realidad de estudio debe examinarse con el propósito de obtener conclusiones sobre la población en interés. Esas conclusiones, en el caso de un auditor, sería el informe final, ¿verdad? En base a la evidencia que él pudiera tomar. Y traigo dos ejemplos que me puse a analizar de cómo podemos nosotros aplicar estas técnicas de muestreo en la auditoría. Y antes les quiero platicar otra definición que pude encontrar que nos dice que el muestreo en auditoría permite al auditor obtener y evaluar la evidencia de auditoría sobre una determinada característica de los elementos seleccionados con el fin de analizarlos. Y con esta definición traigo
presentarles a ustedes, a platicarles sobre un ejemplo donde podemos aplicar el muestreo. Sería si nosotros estamos auditando las cuentas por cobrar. Cada empresa, o dependiendo del giro de la empresa, pues puede tener sus clientes, ¿verdad? Si nosotros queremos analizar y auditar las cuentas por cobrar, podríamos tomar una muestra de los clientes de la empresa, aplicando las técnicas ya vistas por mis compañeras. Se me viene a la mente lo que nos presentó mi compañera Leslie, donde nos decía que había una fórmula y un método para llegar a determinar un determinado número de muestras. En este caso, podemos aplicarla para, dentro de una lista de clientes, aplicar la fórmula y cada 10 o cada 15 tomar una muestra hasta llegar a completar el número de clientes que nosotros podamos analizar. También en otra área de la auditoría que podemos aplicar sería si nosotros estamos auditando los activos fijos. Muchas empresas manejan muchos activos fijos. No podemos nosotros ir y auditar activo por activo. Podemos aplicar las técnicas de muestreo y tomar la lista de activos fijos y extraer de ahí ciertas evidencias aplicando nuestras técnicas para evaluar si los activos fijos cumplen con el porcentaje de depreciación adecuado, si tienen, si ya cumplieron su vida útil, etcétera, ¿verdad? Así que estos son dos puntos de vista donde nosotros podemos aplicar el muestreo dentro de la auditoría. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar para consultar a mi compañera Leslie si le quedó algo por presentarnos antes de continuar y así darle la oportunidad. Gracias, Javier. No, perdón, ahí me quedé sin señal. Pero ya terminé yo con lo mío. Muchas gracias por su atención, compañeros. Excelente, Leslie. Gracias a ti. Bien, perfecto. Entonces creo que ahora vamos a pasar con un ejemplo práctico. Te dejo la palabra, compañero Cristian. Buenas tardes, licenciados y compañeros. No sé si me escuchan. Hola, Erika, sí, te escuchamos. Cristian, ¿serías tan amable de colocar mis presentaciones como me corresponde en mi parte anterior? Es que no había tenido inconvenientes con mi señal. Sí, soy yo el encargado de presentar. Ahora coloco tu parte, Erika, para que nos puedas Gracias. presentar tu investigación. La siguiente. Sí. Ahí. Gracias. Buenas tardes, licenciados y compañeros. Continuando con el tema, voy a hablarles sobre el tamaño de la muestra. Dice que para poder determinar el tamaño de la muestra se deben determinar ciertos objetivos, los cuales son estimar un parámetro determinado con el nivel de confianza deseado. Asimismo, también se debe detectar si una determinada diferencia, si realmente existe entre los grupos de estudios, un mínimo de garantía, y también dice que este permite reducir o aumentar la rapidez del estudio. Un ejemplo de ello sería si queremos determinar la estatura media de los estudiantes universitarios. Aquí nuestra población serían todas las universidades del país de Guatemala, y nuestra muestra serían ciertas universidades que nosotros estaríamos seleccionando específicamente. Ahora, de las ventajas del muestreo, dice que nos permite realizarlo de una manera más económica, nos permite realizar el cálculo de las medias y varianzas, también que se basa en la teoría estadística, y por tanto dice que existen también algunos paquetes informáticos para analizar los datos.
Entre los inconvenientes del muestreo, unas desventajas es que a veces no provee suficiente información sobre los casos que se estén haciendo de investigación. También dice que también requiere que se posea de antemano un listado completo de toda la población para poder determinar, de la muestra determinada, obtener una mayor información. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, el concepto de población dice que es un conjunto finito, infinito de elementos con características comunes, para los cuales dice que serán extensivas las conclusiones de la investigación. Dice que también está delimitada por el problema y por los objetivos de estudio. Aquí, como ustedes pueden observar en la imagen, ahí se muestra lo que es la población y la muestra, en lo cual estamos, perdón la redundancia, hablando del tema. Siguiente diapositiva, por favor. Para el riesgo del muestreo, un ejemplo sería que el auditor esté haciendo la investigación de unos 100 documentos, en el cual está determinando su muestra un 10%, lo cual equivalen a 10 documentos. Para este caso se determina la conclusión que de la muestra seleccionada se pudieran dar dos situaciones. Una, que del 10% determinado hayan obtenido que todos los documentos hayan estado trabajados según los procedimientos correctamente. Ahora bien, si se pudiera dar otra situación de que de esa muestra determinada, todo del 10% haya determinado que no se hayan cumplido con esos controles en esos documentos. Entonces, la conclusión que llegaría el auditor aquí es que, digamos, dependiendo del resultado que tenga de la muestra, estaría terminando la conclusión si estaría bien o estaría mal. Ahora bien, para que no se ocurriera ese riesgo, se deben de tomar en cuenta ciertos aspectos, los cuales pueden observar que dice que se debe tener una correcta selección de muestras, también un aislamiento de elementos de muestra y poder también aplicar el escepticismo profesional en la realización de los procedimientos. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias a ti, Erika. Muy bien, creo que ahora sí entonces los dejamos con el caso práctico. Buenas noches, compañeros. Solo me cuentan si se ve mi pantalla. Sí, se ve mi pantalla. Sí, Cristian, desde mi Ya la podemos ver. Sí, está bien. Entonces, si gustan, empezamos. Para este caso práctico vamos a hablar brevemente de la nomenclatura. Así tenemos conocimientos sobre qué nomenclatura vamos a trabajar. Entonces, la N, que es el tamaño óptimo de la muestra, la Z, que es el número de las desviaciones estándar de acuerdo al nivel de confianza. Generalmente los más usados son 95%, que equivale a 1.96, y 99%, que equivale al 2.58. Estos nos los da siempre el problema. La O, que es la desviación o varianza de la población, y la N, que es el total de elementos en la población. La EA es porque existe un nivel de equivocación en el muestreo. Entonces, eso quiere decir. Entonces, el caso dice así. Se cuenta con un conjunto de contribuyentes del impuesto al valor agregado IVA, clasificados por el monto del impuesto pagado en el año 2019. La información es la siguiente. Entonces, la tabla es una sola tabla, pero la dividimos de 10 en 10 para que la visualicemos todos. Entonces, está compuesta por el número, que es el número de contribuyentes, que sería un total de 47. Nombre de las empresas, pues no colocamos porque serían 47 nombres distintos. Y el IVA en miles de quetzales, 22,000, 23,000, 24,000 y así sucesivamente.
Entonces, ¿qué se nos solicita? Se nos solicita determinar el tamaño óptimo de la muestra con una probabilidad de confianza en las estimaciones de 95% y una equivocación de muestreo de 3.000 quetzales. Se sabe que la desviación estándar poblacional es de 4.92. Entonces, según la nomenclatura, la Z, que es la probabilidad de confianza en las estimaciones, que es del 95%, ya habíamos visto que eso equivale a 1.96, que es lo que tenemos acá. Entonces tenemos lo que es 1.96. La probabilidad de equivocación en el muestreo, que son los 3.000. La desviación estándar poblacional, que ya no la están dando, que son de 4.92. Y N, que es el total de elementos de la población. En este caso, el total de contribuyentes, que son 47. En nuestro formulario, buscamos la fórmula 75. Si gustan, yo les puedo dar una copia del muestrario o bien del libro de estadística. Entonces, la fórmula dice lo siguiente. Z al cuadrado o al cuadrado por n dividido z al cuadrado por o al cuadrado más n por EA elevado al cuadrado. Entonces, si gustan, procedemos a sustituir los datos. Entonces, en este caso, como es z al cuadrado, sería 1.96 elevado al cuadrado. ¿Podría darle un poquito de zoom, por favor? Con gusto. Solo dejen... Bien, ahí. No sé si ahí se ve bien. Sí, ya se ve. Ah, Lisa, gracias. muy bien. Entonces les decía que O, que es la desviación poblacional, que es 4.92 elevado al cuadrado por N, que es el total de la población, 47. Todo eso va dividido con Z al cuadrado, nuevamente, que es 1.96 elevado al cuadrado, o que es 4.92 elevado al cuadrado nuevamente, más N, que son los 47 de la población, y, y los 3.000, que son de lo que es lo de la equivocación, el porcentaje de equivocación. Al efectuar estas operaciones, tenemos un total de 3.8416 en la primera parte. En la segunda parte tenemos 24.2064 y en la tercera parte, que es 47 únicamente. Eso no pegamos nada. En la parte de abajo, entonces, tendríamos lo que es 3.8416 nuevamente, 24.2064 más 47, pues lo que nos dio esta operación de 3.000 elevado al cuadrado, que sería 9. Procedemos a hacer las operaciones y nos da un total de 4.370.591393 dividido la parte de abajo, que son 515.9913.062. Esto nos da un total de 8. Y esta sería nuestro tamaño óptimo de la muestra. Entonces, en total serían 8 contribuyentes los que tendríamos que investigar. Ahora bien, si necesitamos saber quiénes son esos contribuyentes, entonces debemos utilizar una tabla de números aleatorios, que eso nos lo está solicitando en el inciso E. Entonces, el inciso B dice seleccionar la muestra utilizando la tabla de números aleatorios con la siguiente condición. Columna 2, fila 3, primeros dígitos como punto de inicio, hacia abajo hasta completar la muestra. Entonces, cuando utilicemos esta tabla, generalmente siempre nos dan una condición de en qué columna y en qué fila inicial. Entonces, partiendo de eso,
En la parte de atrás del formulario de estadísticas se encuentra esta tabla, no sé si la pueden visualizar. Entonces, como nos están indicando que tenemos que iniciar en la columna 2 y la fila 3, nos vamos a buscar la columna 2, que sería esta que está acá, y la fila 3, que sería esta. Entonces, empecemos en la columna 2 y fila 3. Como son los primeros dígitos, el 48 se pasa del total de lo que el monto de los impuestos. Entonces, el monto más alto es de 45,000. Entonces, 48 se pasa. Entonces, 93 se pasa. 39 sí lo tenemos. Entonces, colocamos en nuestra tabla el primer dato, que sería 39. Seguimos así sucesivamente y tenemos el 6, que también lo tenemos. O sea, sí cubre entre el monto de contribuyentes, ¿verdad? 6. 72 se pasa, 91 no lo tenemos, este sí, entonces también lo tomamos en cuenta. Continuamos. 36 también lo tenemos. Tenemos el 40 también. Y tenemos 93 se pasa, 61 se pasa, 97 se pasa, 12 sí. Entonces colocamos acá 12. 21 también lo tenemos. Y tenemos el 50 y 97, 91, 32. Entonces, como ya completamos los 8 contribuyentes que necesitamos que nos dijo esta muestra, entonces ya no buscamos más. Procedemos a buscar el número de contribuyente en nuestra tabla para ver cuánto pagó de IVA. Entonces, 6 pagó 23,000. 12 pagó, acá está el 12, 25,000. El siguiente pagó 25,000 también. El siguiente pagó 25 también. El siguiente pagó un total de 29. El siguiente pagó 32. El siguiente pagó 33. Y el siguiente 33. Entonces nos da un total de 225, que eso es el total que pagaron estos 8 contribuyentes en el año de 2019 de lo que es el IVA. Ahora bien, si ustedes quieren averiguar el promedio de eso, pues sencillamente pueden darle 225 dividido 8 y ya con eso ya sabemos que es un total de 28,000. Es el promedio que se tiene de estos contribuyentes, ¿verdad? Entonces, eso sería únicamente lo que es el caso. No sé si hay alguna duda, pues no solo del caso, sino también de la, de la exposición de mis demás compañeros. Entonces, eso es todo. Sí. Solo, sí, contame, Jocelyn. Cuéntame, Jocelyn, disculpe. ¿Serías tan amable de enseñarnos el prontuario donde sacaste los números? ¿Qué Si números? tú tuvieras ahí tu prontuario y mostrar de qué página lo sacaste para determinar Va. el número de la muestra, por favor. Va. La fórmula, esta fórmula se saca No, de abajo, perdón. del Lo de cuadro, abajo, el dice usted, de los números. muestral. Sí, por favor. No sé si sí se ve en pantalla la tabla. No sé si la visualizan ahí. Sí, pero el prontuario, pero no vimos de dónde sacó los datos. Estos datos. Correcto. ¿Esos datos? Sí, correcto.
esos datos como dice de que la condición para que lo busquemos en la tabla es la columna 2, fila 3, y los primeros dígitos como punto de inicio. Entonces, nos vamos a la tabla y como es columna 2, fila 3, esta es la columna 2, esta que estoy señalando. Y vamos a iniciar en la fila 3, que sería esta fila. Entonces, el 48 ya no, puede que se pase. Espera, Chris, te voy a interrumpir, disculpa. Es que como que se queda congelada tu pantalla y cuando nos llevas a la tabla de arriba, se nos queda congelado la tabla donde estás poniendo las Ahí, muestras. Ajá, no nos lleva a donde las tomas. Entonces ahí por sí eso no es, lo... ahí sí visualizan la tabla, o aún no. Excel. Solo Excel está. Vamos a ver, denme un segundo. Ahí sí visualizan la tabla. Es así. Gracias, Entonces, Cristian. lo siento, como dice de que es columna 2, fila 3, entonces vamos a tomar la columna 2 y la fila 3. Entonces, supongamos que como solo son 8 contribuyentes, entonces empezamos buscando qué número sí se adapta. El 48 no, se pasa. 93 se pasa. 39 sí tenemos dentro de los 47 contribuyentes, tenemos el 39. Entonces, tomamos los primeros 2 dígitos únicamente. El 6 también, el 06 también, porque está dentro del número de contribuyentes. El 72 no, porque ya no tenemos 72 contribuyentes, ni el 91. Acá sí, porque sí tenemos esa cantidad de contribuyentes, sí tenemos ese número de contribuyentes. Acá también, acá no, porque ya nos pasamos, acá sí, y acá no, y así sucesivamente. Entonces, no sé si le ayudé en esa explicación. Sí, gracias, Cristian, muy amable. Igual la tabla pues está al final del formulario de estadística y si no también el libro de estadística. Ese lo tenemos nosotros y nosotros les podemos dar una copia, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna otra duda con base a toda la exposición. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, les agradecemos su atención y ante todo les pedimos una disculpa por los problemas que tuvimos de conexión y al momento de estar presentando pantallas, ¿verdad? Entonces, eso es todo y que pasen feliz noche. Roberto. Lo siento, contame. Buena tarde. Sí, solo agradecerle la presentación y que si es posible la compartan lo antes posible, ¿verdad? Para todos, porque sí es uno de los temas también interesantes, pero que creo que es de los que nos cuesta un poquito más poder recordar y poderlo aplicar, ¿verdad? Entonces, sí, la información de ustedes es bastante importante y necesitamos ahí que nos la compartan también. Con gusto, nosotros se las vamos a mandar por el WhatsApp el día de hoy, igual la tabla en PDF, igual se las enviamos y el Excel también se los enviamos, no tengan pena. ¿Alguien más? Entonces, eso es todo, compañeros. Que pasen feliz noche. Gracias, compañeros, muy amables. Felicidades. Gracias, grupo número 7. Nos conectamos a las 7 para continuar con la siguiente exposición. Muy bien. Muy bien. Ok. Gracias. Muy bien.
Buenas noches, licenciado, empezamos ya, ¿no? Sí, solo no sé si me enviaron el trabajo. Sí, licenciado. Gracias. Hoy sí, ¿verdad? Bueno, buenas noches, compañeros y licenciados. Nosotros somos el grupo 8 y nosotros desarrollaremos el tema de la evaluación de pérdida por deterioro de activos. Siguiente, compañero, por favor. Estos son los integrantes del grupo de los cuales vamos a exponer esta noche. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a desarrollar un tema que creo que ya lo conocemos bastante bien, solo para refrescar. Les voy a hablar acerca de los activos fijos, que son aquellos bienes que la empresa adquiere con la intención de utilizarlos en el desarrollo de sus operaciones comerciales. Ellos no los utilizan a la venta. Estos activos fijos se clasifican en activos tangibles y activos fijos no intangibles. Los tangibles son aquellos bienes físicos que posee una empresa, como bien les había dicho, para desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa. Algunos activos tangibles pueden ser como edificio, maquinaria, equipo, mobiliario y equipo, etc. Siguiente, por favor. Los activos intangibles son aquellos no físicos, estos no se pueden palpar, de una empresa que tienen un valor económico específico debido a que los derechos y beneficios que proporciona a la organización, por ejemplo, derechos de propiedad intelectual, software desarrollador internamente, clientes o relaciones con clientes, contratos, permisos, entre otros documentos. Eso sería mi parte. Gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Solo voy a encender mi cámara. Listo. Bien, no sé si me escuchan. ¿Me confirman si se escuchan? Oímos, compañero. Okay. Gracias. Bien, pues buenas noches a todos. Gusto saludarlos. Yo el día de hoy les voy a hablar sobre lo que son los costos de los activos fijos. Bien, pues en este tema el costo se define como la medición en ciertos términos monetarios, en los términos monetarios, mejor dicho, sobre los recursos utilizados para la adquisición y la instalación de algún bien mueble que puedan utilizar entre las empresas, ¿verdad? Para que ésta pueda hacer marcha ya como activo fijo. El costo histórico original corresponde a las transacciones que se realizan al momento de adquirir estos activos. Estas transacciones se registran en la contabilidad interna para poder registrar el valor de cada activo y así poder llevar un mejor control a la hora de las depreciaciones, ¿verdad? Estas se registran según las cantidades que se desembolsan para adquirirlas y o bien una estimación razonable que se hace en el momento en que se consideran realizados contablemente. Bien, pues de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, el costo inicial de cada activo fijo comprende el precio de compra, los aranceles, los impuestos, todo lo que conlleva el adquirir este activo.
o bien cualquier costo que sea directamente, que se haya utilizado directamente para la adquisición del mismo. Sin embargo, pues este es un tratamiento alternativo que llevan las empresas que permiten y que se refiere más que todo a la medición de cuánto se va gastando en los activos para posteriormente llevar un mejor control de las finanzas. Esto sería mi parte, lo dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Walter José Flores Ramos, carnet 2015-14397. Hoy vamos a hablar un poco sobre la medición del costo. Compañero, ¿podrías cambiar la presentación? Fíjate que ya la cambié, solo no sé por qué no aparece en pantalla. No sé si a los demás compañeros también les aparece. Ah, ahí está. Bueno, sobre la medición del costo, vamos a tomar en cuenta la medición del costo de propiedad de planta y equipo a través del costo histórico original. Indicamos que también puede evaluar a través de las siguientes mediciones: el costo de adquisición, el costo de construcción o fabricación y el costo equivalente. Estos iremos desarrollándolos conforme a la presentación. El costo de adquisición. Este costo comprende el precio neto pagado por el bien más cualquier otro gasto necesario para colocar en el lugar y condiciones que le permitan su funcionamiento. En términos más generales, esta es la suma de todos los costos de transacciones individuales. Cuando la adquisición se ejecuta en varias etapas, es importante distinguir entre la fecha de adquisición y las distintas fechas en las que tiene lugar el resto de intercambios. Vamos a tomar, por ejemplo, los fletes, las ducas, fiducas o mensajerías. Vamos a hablar también sobre el costo de construcción o de fabricación. El mismo procedimiento utilizado en la adaptación de los activos fijos puede aplicarse para evaluar los activos que la empresa decida construir o fabricar, o sea, crear una cuenta contable transitoria de control en la cual se registren todos los desembolsos que se efectúen durante la construcción. Entre los principales activos que la empresa puede construir o fabricar, tenemos los edificios, ampliaciones o mejoras a los edificios, mejoras a maquinarias y equipos, y en la cual se toma en cuenta todos los costos directos o indirectos en las mejoras y ampliaciones de las mismas. Siguiente, por favor. Costo equivalente. Cuando una propiedad, planta y equipo se adhiere total o parcialmente a cambio de un activo, el activo adquirido debe registrarse a su valor razonable o el valor neto en libros del activo dado a cambio, incrementándole o decrementándole en cualquier pago en efectivo o especie efectuado o recibido en su compensación. Bueno, entre los activos que generalmente se cambian o perpetúan, o sea, que le damos una vida más larga, tenemos los vehículos, los equipos de oficina, equipos de cómputo, los cuales vamos a ir cambiando por la misma naturaleza o, de ser posible, por un mayor avance de tecnología, ¿verdad? Recuerden que una empresa que se queda en obsoleto es una empresa que no avanza, y al final lo que necesitamos es un mejor rendimiento a un bajo costo o un mejor rendimiento con la mejor tecnología posible, ¿verdad? Siguiente, por favor. Depreciación de activos fijos. Bueno, esto ya lo conocemos la mayoría y es la distribución del importe depreciable de un activo entre los años de su vida útil estimada. La depreciación es el desgaste usual y esperado de un activo fijo. Bueno, dicho en otras palabras, la depreciación es la distribución del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Cabe mencionar que el importe de la depreciación se reconocerá en el resultado del periodo, a menos que se incluya dentro del costo de otro activo. Por lo tanto, dicho lo anterior, vamos a decir que los activos depreciables son aquellos que se espera utilizar durante más de un periodo, que tienen una vida útil limitada, porque no podemos prolongarlos por años, sino tienen una vida útil limitada, ¿verdad? Y por último, se posee para ser aplicados en la producción o suministro de bienes y servicios por parte de la empresa, o también para ser arrendados.
Damos al anterior compañero, por favor. La vida útil. Se entiende por vida útil el tiempo durante el cual un activo puede ser utilizado. Es el tiempo durante el cual puede generar renta. En términos un poco más generales, vamos a hablar que para efectos de determinar la vida útil de los activos, se crean o se han creado grupos, así como por ejemplo vehículos, computadoras, maquinaria y equipo, edificios y construcciones. Siguiente, compañero. Los métodos de depreciación. Esto vamos a decir que la entidad es la que elige el método que más fielmente refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo. Los métodos de depreciación son el método lineal, el método de depreciación decreciente, método de las unidades de producción. Es importante resaltar que el método de depreciación aplicado a un activo se revisará como mínimo al término de cada periodo anual, ¿verdad? Para verificar que no haya producido un cambio en el patrón de depreciación. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos basamos a la práctica, nosotros estamos acostumbrados a que todos los meses tenemos un activo y ese activo se va a ir depreciando mes con mes del mismo monto. 125 el primer mes, 125 el segundo mes, 125 el tercer mes, pero resulta que en el cuarto mes su depreciación ya subió a 150. Entonces, ese activo ya nos da un margen de que sufrió un cambio, ¿verdad? Entonces, por eso es importante revisar estas depreciaciones al menos una vez por año. Vamos a hablar sobre el método lineal. Compañero, podemos avanzar. La depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo siempre que su valor residual no cambie. Era lo que les decía. El método lineal va a ir reflejado los 125 mes con mes hasta que nosotros cambiemos ese activo. Para este método vamos a tener los siguientes elementos, que son el costo del activo, la vida útil estimada y el valor residual. Siguiente, compañero. Método de depreciación decreciente. Bueno, para este método es conocido como suma de números dígitos. El método de depreciación decreciente en función del saldo del elemento dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida. Se preguntarán cómo así. Para eso veremos un ejemplo, el cual está aquí a la par. Nos indica que el costo del vehículo es de 105,000 quetzales. Su vida útil es de 5 años. Nuestro valor residual, o sea, el valor al que nosotros queremos venderlo o esperamos venderlo después de esos 5 años, 21,000 quetzales. Y el importe depreciable, 84,000. ¿Cómo sacamos este importe depreciable? Simplemente la resta del costo del vehículo menos nuestro valor residual. Adicional a eso, nos da una fórmula que es igual a vida útil dividido suma de dígitos por costo de activo. Aquí es donde nosotros entramos a la suma de números dígitos. Al principio causa una confusión o a veces uno dice, ¿cómo así suma de números dígitos? Bueno, tenemos nuestro activo depreciable a 5 años. Entonces tenemos el año 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a sumar esos años. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. Y más 5, 15. Entonces ya tenemos nuestra suma de dígitos. Vamos a invertir el orden de esos sumándolos y se formarán fracciones sucesivas. Entonces, en vez de ir el año 1, 2, 3, 4, 5, vamos a ir al 5, 4, 3, 2, 1. Y al final nos da nuestro factor. Nuestro factor va a ir dividido entre el primer año, que es 5 dividido 15 por los 84,000. Y es una depreciación decreciente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, compañeros, no todos los años viene la misma depreciación. El primer año nosotros vamos a depreciar 28,000 quetzales, el segundo año 22,400, el tercer año 16,800 y así mismo va a ir depreciándose de menor cantidad, ¿verdad? Esto lo estamos tomando por años, pero de igual manera se puede tomar por meses. ¿Cómo va a ser con meses? En vez de 5 van a ser 60 meses, ¿verdad?
podemos pasar a la siguiente, compañero. Para concluir, vamos a hablar sobre los porcentajes de depreciación. Estos ya se fijan de porcentajes máximos de depreciación. Lo que les comentaba, no podemos depreciar un activo a los años que nosotros queramos, no, ya tenemos establecido nuestros márgenes o nuestros porcentajes de depreciación. Entonces, nuestros edificios, construcciones e instalaciones es a un 5%, árboles, arbustos, frutales, otros árboles y especies vegetales, un 15%, instalaciones no adheridas a los inmuebles, mobiliario y equipo de oficina, buques, tanques, barcos y materiales ferroviarios, marítimos, fluvial o lacustres, 20%, los semovientes utilizados como animales de carga o de trabajo, maquinaria, vehículos en general, grúas, aviones, remolques, etcétera, 20%, equipo de computación, esto vamos a incluir siempre los programas, un 33.33%, las herramientas, las porcelanas, cristalería, mantelería y similares, un 25%, y para los bienes no indicados en los incisos anteriores, un 10%. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado, compañeros, tengan todos buenas noches. Para que todo esto se cumpla, ¿verdad? La evaluación de pérdida por deterioro de los activos, pues tenemos que observar lo que son las bases legales, ¿verdad? Para que todo se cumpla dentro de una empresa o institución. Basándonos en esto, pues tenemos que referirnos a la NIC 36, que pues el objetivo principal de esta NIC es establecer los procedimientos de una aplicará, ¿verdad? Para asegurar de que todos sus activos estén contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. La norma, pues, no es de aplicación a los inventarios o los activos derivados de los contratos de construcciones. Los activos comunes, pues, son activos diferentes de la plusvalía que contribuyen a la obtención de flujos de efectivo futuros, tanto una unidad generadora de efectivo que sea considerable como en otras. Siguiente, compañero, por favor. Dentro de esta misma norma, pues tenemos que tener presente algunos títulos, ¿verdad? O que debe figurar dentro de la empresa, como lo es la amortización, que será indispensable para la evaluación de las pérdidas. Los importes en libros deben estar exactos. El valor razonable, el valor en uso de los bienes de la institución. Siguiente, por favor, compañero. Perdón, no me cambia la diapositiva. Creo que se quedó. ¿Me escuchan, compañeros? ¿O es hoy tengo problemas o...? Ya la cambié, solo no sé por qué no. Ok, No sé. bueno, entonces vamos a continuar. Datos bien importantes, ¿verdad? Para lo que nos hace referencia a la NIC 36. ¿A qué activos no debería de aplicarse pues el deterioro del valor? Nos hace referencia a los inventarios, a los activos de contratos, a los activos por impuestos diferidos, activos que surjan por beneficios a los empleados, los activos financieros, propiedad de inversión, activos biológicos, ya lo decía la compañera también, los contratos, los activos no corrientes. Creo que sí.
Se quedó estancado la señal. Pero dentro de estas mismas bases legales que debemos de observar, también gracias, compañero, creo que ahí está. También para otra base legal que debemos de, pues es la norma internacional de información, la verdad que en estas se establecen los activos no corrientes mantenidos para la venta de toda institución. La siguiente, compañero. Y para nuestro caso, pues en nuestro país, ¿verdad? Tenemos que de importancia, ¿verdad? El basarnos en el Código de Comercio, ¿verdad? En el que la aplicabilidad, ¿verdad? Tenemos que ver que los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles, pues se rijan por todas las disposiciones que en dicho decreto, pues están establecidos. De igual manera, el siguiente, por favor, compañero. Igual en el Código de Comercio, ¿verdad? Lo más relevante en esto, pues está el artículo 368, en el cual, pues, la contabilidad es indispensable, los registros necesarios, ¿verdad? Los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad de forma organizada, de acuerdo con el sistema de partida doble y usando principios generalmente aceptados para nuestro país, ¿verdad? También pues tenemos la ley de actualización tributaria, pues en este caso se nos era a conocer la depreciación de los activos fijos reevaluados. Eso sería, compañeros, muchas gracias por su atención y pasamos al caso práctico con nuestro compañero Edwin. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Edwin Giovanni Pantuj Saquil. Yo les voy a hablar sobre el caso práctico. Siguiente, por favor. Vamos a ver un reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor de un activo tangible. Nos presentan la información que es al 31 de diciembre del 2019. En este caso es una maquinaria. Si nos damos cuenta, el costo bruto es de 15.500.000. Le restamos lo que es la depreciación acumulada, que sería el 20%, que nos da un total de 3.100.000, para tener un valor en libros de 12.400.000. En este ejercicio nos indica una vida útil remanente de 4 años. Siguiente, por favor. El siguiente paso sería la determinación del valor recuperable. Tal como nos indica que es el mayor entre el valor razonable menos los gastos y el valor de uso. ¿Cómo lo determinamos? Lo determinamos con el valor de la venta menos los gastos necesarios para vender el activo, que eso nos da un valor razonable neto de gastos de venta, que son 10.860.000. Siguiente, por favor. El valor de uso. Aquí nos muestra una tabla de los flujos de efectivo proyectados para el activo, el cual esto lo estimará un experto financiero de la entidad, ¿verdad? Y se realiza por fuera del sistema.
En este caso se debe proyectar para 4 años, que sería del 2020 al 2023, que la vida útil remanente de este activo podemos verlo en las fechas de análisis. En las proyecciones financieras de la entidad son el flujo de efectivo desde el 2020. Tenemos una entrada de 16.500.000 menos la salida que son 3.200.000. Esto nos da un flujo neto de 3.300.000. De igual manera, para el año 2021, una entrada de 17.325.000 menos salida que es de 13.860.000. Eso nos da un flujo neto de 3.465.000. Para el 2021 nos da una entrada de 18.018.000 menos una salida de 14.414.400. Eso nos da un flujo neto de 3.603.600. En el año 2023 nos da una entrada de 18.738.720 menos una salida de 14.990.976 para un flujo neto de 3.747.744. El flujo neto lo sacamos dentro de la resta de las entradas, las entradas menos las salidas, que es el flujo neto. Siguiente, por favor. Para los cálculos del flujo de efectivo, en este caso es para determinar el valor de uso. El año inicial nos dice que es el año 2019, con una tasa de descuento del 12% anual, que sería el 0.12. Lo que vamos a sacar es el valor actual, ¿verdad? Que es el valor final dividido, o sea, el flujo de efectivo dividido 1 más los intereses elevado a los años. En este caso, para el 2023, sería un flujo nos vamos a partir del flujo neto, que son 3.300.000, dividido, que sería el 1 más el 0.12 elevado, en este caso del primer año es el primer año. En el siguiente año sería el flujo neto, que es 3.465.000, dividido el resultado que nos da entre 1 más el porcentaje elevado al segundo año. En el tercer año sería 3.603.600, dividido el resultado que nos da 1 más 0.12 elevado al tercer año. Y por último sería 3.747.744 dividido en el resultado que nos da entre 1 más el 0.12 elevado a 4 años. La sumatoria de esto nos da un valor actual que lo podemos llamar valor de uso de 10.655.435.72. Siguiente, por favor. Nos dice que tenemos un valor razonable neto, que son de 10.860.000. El valor de uso, que era lo que acabamos de determinar, que serían 10.655.435.72. En este caso, el valor recuperable son los 10.860.000. Entonces, el valor en libros que teníamos al 31 de diciembre de 2019 fueron 12.400.000, menos el valor recuperable que tenemos, que sería un valor neto de 10.860.000. Eso nos da una diferencia recuperable en libros de 1.540.000. Según el valor de las proyecciones indicadas, asciende que según indica la NIC 36, para determinar un valor de deterioro es necesario tomar en consideración
el valor en libros y el monto recuperable. En este caso, el monto recuperable es el valor de uso y la diferencia asciende a 1.540.000. Siguiente, por favor. Y para el registro contable registramos la partida que sería pérdida por deterioro del valor de activos, que es 1.540.000, y lo abonamos a propiedad, planta y equipo, que es de 1.540.000. En la explicación se coloca para registrar la pérdida por deterioro por exceso del valor en libros recuperable determinado por el valor de uso, que serían los 1.540.000. Pues esto sería el caso práctico, ¿verdad? No sé si habrá alguna duda. ¿Dudas, jóvenes? ¿Todo claro? A ver, aprovechando que está ahí la presentación de el cual registra una pérdida, ¿cómo sería mi tratamiento contable si yo el día de hoy, 22 de julio, vendo un vehículo de la empresa y determino una ganancia de activos fijos? ¿Cómo es mi tratamiento para el periodo de julio y cómo puedo reportar en la declaración anual al 31 de diciembre? ¿Me puede repetir el link, por favor? ¿Qué pasaría como el día de hoy, 22 de julio? Vendo un vehículo de la empresa y determino una ganancia en venta de activos fijos. ¿Qué le diría? 20,000 quetzales. Determiné de ganancia en venta de activos fijos el día de hoy. ¿Cómo será mi tratamiento contable y tributario el día para el periodo de julio y cómo lo voy a reportar en la declaración anual al 31 de diciembre de 2024? Yo puedo dar una opinión a nivel contable en el cual la venta es un ingreso, ¿verdad? Se registra como un ingreso por la venta del vehículo. Bueno, del lado de activos fijos se debe dar de baja ese activo, Ajá. dando de baja su depreciación. Y a nivel de impuestos, sí se lo debo líquido, tengo conocimiento en esa área. Creo que se paga el 10% sobre el valor de venta del activo fijo, que es la ganancia. Y después se reporta en la declaración jurada al final, ya para rebajar el activo directamente en ASAT. Sí, licenciado, así como decía la compañera, se genera un formulario 1321 de ganancia de capital, pagando el 10%, y esa misma lo reportamos en nuestra declaración anual. Sí, les pregunto eso porque un caso ahí que, correcto, gracias. Debo de pagar en julio el impuesto, el 10% sobre esa ganancia de 20,000 quetzales. Y esos ingresos debo reportarlo en la declaración anual, pero contador vino, lo declaró como ingreso en la declaración anual del ISR, pero ya no lo puso como exento, no que lo grabó, es decir, que grabó 2 veces ese mismo ingreso. Ya
ya había pagado impuestos y nuevamente pagó impuestos en la declaración anual. Entonces había que tener cuidado en reportar esa ganancia en nuestro anual. O sea, otra duda, jóvenes. Helio y Wilson. Yo solo que aquí tengo lo del formulario, no, donde se presentan de Calaraguate, no se podría presentar para que se vea, para confirmar si es esta las casillas que se deberían llenar. No sé si puedo presentar. ¿Usted lo va a presentar? Sí. Con mucho gusto, gracias, Helio. Mientras Helio nos hace el favor de ahí, Wilson. ¿Qué tal, licenciado y compañeros? Muy buenas noches, licenciada. Qué gusto poder... Perdón, aquí bueno. sería, licenciado. Todo para confirmar. Es el formulario... Es la misma aquí. Vamos a ver. Declaración anual. El formulario 1321, compañero, que se llama ingreso de capital mensual. Ese es para ¿cómo se llama este? Para el anual. Para el anual. Entonces, ahí donde dice ingresos. Aquí. Hay un rubro donde dice ingresos. Arriba. Más abajo. Está ahí donde dice ingresos exentos. Ingresos de otras categorías de renta. Ok. Ahí. Aquí sería, ¿verdad? No está, entonces creo que está abajo, creo, Es en el punto 7, Lick. Es el punto 7. Ahí está. Ahí está bien. Ahí tendría que... Tiene que ingresar esos ingresos. Con los datos del activo como tal, ¿verdad? Sí, y si lo llegan a fiscalizar, entonces usted muestra la declaración de julio, donde usted pagó. ¿Qué sería esto? No sé si... Ajá. Capital mensual, esto es el tratamiento de julio. Sería este mismo, ¿no? Esto tendría que estar en el mes que en julio se hizo la transacción, y que... ya con el anual sería con esto, ¿verdad? Así es. Validando. Sí, lo importante es no dejarlo como renta grabada. Porque si no, si lo deja como renta grabada, podría venir y ponerle como abajo como rentas exentas. Entonces, para hacer el efecto cero. Y aquí no sale porque tengo entendido que es por cuando coloca el NID, le pone le habilita. Le habilita lo que corresponde según su régimen. Así es. Ok, solo para confirmar. Gracias, Helio. Muy amable. Ya, Wilson. ¿Qué tal? Gracias, licenciado y compañeros. Qué bonita exposición, de verdad. Y yo solo tal vez como he notado que tiene experiencia, licenciado, en la parte de la SAT. Yo tengo una duda en cuanto al manejo de las depreciaciones. Como a veces las normas, ¿verdad?, nos dicen que depreciemos según sea la depreciación que el activo fijo lo requiera. Por ejemplo, me imagino, yo nunca he manejado eso y por eso me surgen algunas dudas y que tal vez en algún momento se pongan en la práctica. Por ejemplo, si una máquina de la Coca-Cola, supongamos, ¿verdad?
el desgaste es mucho más rápido por el uso. ¿Qué trámites se deben hacer ante la SAT, licenciado, para poder, porque como ellos tienen el método de línea recta para las maquinarias, pero cuando uno va a la SAT y les dice, mira, yo tengo esta máquina que no la puedo depreciar por el método legal, sino que tengo que depreciarla por el método según lo dice las normas de la máquina, ¿verdad? Las normas de creación de las máquinas. ¿Cómo se hace eso, licenciado? Sí, Se me adelantó, Wilson. Gracias, Lee. Qué amable. Era la otra pregunta para el grupo. Pero ya Wilson se adelantó. Entonces, sí, como indica la ley de actualización tributaria, nos da en los artículos 27, 28, 29 las formas de depreciación. Entonces, sí, como dice Wilson, si yo determino, tengo la empresa que me vende el activo fijo, una maquinaria, y según la ley de actualización tributaria debo depreciarlo a 20%, según acá en el artículo 28. Vamos a ver. Acá como en la numeral 4 del artículo 28 indica los semovientes utilizados como animales de carga o de trabajo, maquinaria, vehículos en general, grúas, aviones, remolques, semirremolques, contenedores y material rodante de todo tipo, excluido el ferroviario, el 20%. Pero viene Wilson y él determina que esta maquinaria no se acopla a lo que la ley le permite. ¿Qué debe hacer? El artículo 27, en su segundo párrafo, dice, a solicitud de los contribuyentes, cuando estos demuestren documentalmente que no resulta adecuadamente el método de línea recta debido a las características, intensidad de uso y otras condiciones especiales de los bienes depreciables empleados en la actividad, la administración tributaria puede autorizar otros métodos. Entonces, Wilson, cuando usted va a comprar la maquinaria, debe de pedir un dictamen técnico de esta empresa o usted contratar a una persona que le dé el dictamen técnico, que sea un especialista en el cual demuestre documentalmente que esta maquinaria usted lo puede depreciar por unidades producidas o que por el uso que le va a dar va a ser un 25 o un 15 o 10%. Entonces la administración tributaria con esos documentos le va a autorizar el método de depreciación, ya que indica, vamos a ver, en el artículo 28, si ustedes tienen su ley de actualización tributaria, indica, se fijan los siguientes porcentajes anuales máximos de depreciación para el método de línea recta. Entonces, esto que nos da solo va a pasar el avión. Los porcentajes que nos da el artículo 28 son los porcentajes máximos a depreciar. Entonces podemos depreciarlo a menor porcentaje, siempre y cuando tengamos o demostremos documentalmente a la administración tributaria de que de acuerdo al uso podemos depreciarlo en menor porcentaje. Siempre debemos tener esa autorización de la administración tributaria. Si no lo tenemos y nosotros lo hacemos, es un ajuste ya de favor. Entonces la administración tributaria se va a basar de acuerdo a la ley de actualización tributaria y va a aplicar lo que indica el artículo 28. No sé si hay alguna
duda, Wilson, o estamos ahí? Sí, excelente, licenciado. Y con relación a eso, también he notado que en la práctica, es lo que he visto, yo quiero aprender a hacer eso, que utilizan según las normas NIF, y esas dicen, ¿verdad? Como usted bien mencionaba, si es una máquina con especificaciones que deben depreciarse por un método diferente, hay personas que lo deprecian, pero es la parte que yo quiero aprender. Ellos a la SAT colocan el valor según ley, pero en sus libros llevan como registros donde van agotando la depreciación mínima y de ahí como que van haciendo un cruce en cuanto a los años, porque al final se va a depreciar el activo totalmente. Pero mientras tanto, como que se van regularizando los métodos, el legal con el método aplicado a, supongamos, ¿verdad?, a más unidades producidas, la depreciación es más rápida, entonces ya no será un 25, sino, por ejemplo, un 30%. Algo así me imagino yo, que es muy interesante con relación a esto, porque eso nos da una mejor certeza de cuál es el precio en libros de los activos que podamos tener en las empresas que elaboremos. Pero es algo, como digo, ¿verdad? Es algo que solo lo he escuchado y a mí me gusta mucho porque digo, wow, pero qué habilidad tienen para hacer eso y llevar esos activos de tal forma que no riñen con la SAT. Y pues por eso es mi duda también. Solo Que me sería gustaría un aprender. ICR diferido ahí, lo que le capto a usted ahí, Wilson. Sí, sí, más o menos así que supongamos, ¿verdad? Un activo que yo lo voy a depreciar al 30%, pero la ley me permite un 20%. Al final se van a agotar por decirle, bueno, puede ser menor año, porque es un 25, va a depreciarse más rápido. 4 años. Sí, en 4 años. Pero he notado, como le digo, ¿verdad? Que he visto que algunos ejercicios, no que lo haya visto en alguna empresa, pero algunos ejemplos que ponen para llevarlo según las normas NIF, que la depreciación la hacen así, que es más justa, realmente es más justa para la empresa hacerlo de esa forma, aunque la ley nos diga de otra forma. Sí, así es. Sí, ese sería un tema que creo que no sé qué grupo va a Sí, solo para complementar, Wilson, fíjate que sí, tienes mucha razón en ese sentido. Recordate que al final las NIF lo que tratan es encontrar o dar resultados exactos, ¿verdad? Conforme a la empresa. Entonces vas más enfocado a eso, pues, de que todo lo que vas a demostrar NIF es lo que está en la empresa. Gracias, Walter. Sí, excelente, Walter. Muy buen aporte. Gracias, licenciado. Bueno, no sé si hay alguna duda, jóvenes. Entonces, licenciada Luvia, por favor, mandar el link para asistencia del día de hoy. Sí, está bien, Lick, ahorita lo envío. Entonces nos vemos el próximo miércoles con los grupos 9 y 10. El 9 va a la conferencia de elaboración de estados financieros con datos incompletos y el grupo número 10, estados financieros consolidados y separados. Y ahí terminamos la primera ronda y vamos a